Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel hecho fácil, Workbook 810 para el repositorio de archivos de Excel en OneDrive. Y vamos a seguir respondiendo preguntitas de la caja de comentarios de los videos del canal que enriquecen muchísimo más nuestro bagaje y nuestra sabiduría, por así decirlo, nuestro conocimiento en torno de esta herramienta que nos permite analizar datos para obtener información que nos permita tomar siempre mejores decisiones o hacer análisis mucho más exhaustivos. Perfecto, mira, para responder la siguiente pregunta quiero que en este caso imagines por ejemplo que tengo un rango de valores, o más bien me preguntan que tienen dentro de un rango de celdas que puede variar en una sola fila, es decir, un solo elemento o un conjunto de elementos, que tienen dispuestos un conjunto de elementos siempre de 4 números, un conjunto de elementos de 4 números, y necesitan extraer dentro de 4 celdas que se encuentran al frente en 4 columnas diferentes, necesitan extraer cada uno de los elementos de este número, pero necesitan extraerlos de menor a mayor posición. Es decir, por ejemplo, imagina el 5, 2, 4, 6, necesitamos traernos primero el 2, posteriormente el 4, seguidamente el 5 y posteriormente el 6. Es decir, una fórmula que siempre extraiga el menor elemento en la primera columna y termine con el mayor elemento en la última columna. Además también me dicen que el valor numérico puede tener valores repetidos. Es decir, puede tener, como en este caso, mira, 2 valores de 0, o bien puede tener 2 valores de 4 y necesitamos extraer, o puede tener elementos repetidos, puede tener 2 o todos los elementos repetidos, y necesitamos de igual modo extraer cada uno de los elementos de menor a mayor posición o de menor a mayor elemento en cada una de las posiciones. Fíjate, aquí lo especifiqué en cuanto a los valores numéricos, ¿listo? Pero vamos a hacer esta fórmula dinámica, por ejemplo, mira, en caso de que exista un número, por ejemplo, que sea así, que tenga 5 dígitos, o uno que tenga 6, por ejemplo, que tenga, otro dígito, que tenga 6 dígitos, ¿listo? Entonces, vamos a crear esta fórmula de manera dinámica, de tal modo de que me sirva para cualquier cantidad de números, y así, si una persona me llega a preguntar, Andrés, ¿qué pasa si no son 4, si no son 5, o son 6, o son 3, o son n cantidad de elementos? ¿Cómo haría para crear una fórmula? De tal modo que cuando yo la desplace a la derecha me extraiga los elementos de menor valor a mayor valor en cada una de las posiciones. Bien. Para ello, mira, quiero que te imagines que en este caso yo tengo mi cadena, o tengo en este caso un valor numérico todo pegado. Es decir, aquí tengo 5, 2, 4, 6 dentro de una sola celda, pero eso representa un solo elemento, como si fuese una cadena de texto. Imagínatela como una cadena de texto. Y yo necesito separar cada uno de los valores numéricos, necesito separarlos y qué más que colocarlos dentro de una matriz de valores. Tú me vas en el canal a escuchar siempre hablando de matrices, en el canal siempre me vas a estar escuchando o siempre me vas a estar escuchando que yo hable de matrices, porque así es como se resuelven los problemas, pensando en elementos matriciales, fórmulas que devuelvan elementos dentro de una matriz, que los devuelvan para yo poderlos trabajar, ¿listo? Entonces, mira, ¿qué te parece si yo coloco aquí el igual y dentro de unas comillas dobles coloco el valor de 1, luego coloco 2 puntos y luego coloco acá otras comillas dobles, ¿listo? Este 1 va a representar la primera posición de mi cadena, es decir, de mi valor numérico, esta primera posición, el valor de 5. Ahora bien, como yo quiero que eso sea dinámico, en caso de que existan, por ejemplo, 4, 5 números, 6 números, 3 números, 2 números, en este caso le voy a concatenar, mira, con el símbolo de ampersand, con este símbolo de ampersand, que es como tener la función concat o concatenar, le voy a concatenar el valor numérico que me devuelve la función largo. Mira, esta función largo devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Como te dije, piensa que esto es un string, no un valor numérico como aquí se encuentra alineado a la derecha, sino imagina por ejemplo que es una cadena de texto. Si yo le paso este valor numérico de 5246 a la función largo, mira, dentro de su argumento texto, la función largo lo va a tener en cuenta como si fuese un texto. Entonces él me va a decir, dentro de esa cadena numérica que yo la voy a representar internamente como un texto,
existe 1, 2, 3 y 4 caracteres. Entonces él me devuelve, mira, el valor de 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo concateno 1 más la cantidad de caracteres que tenga mi cadena? Pues devuelvo 1, 2 puntos y 4. ¿Listo? Quiero que imagines, por ejemplo, quiero que conceptúes en este caso para que tú aprendas a dilucidar esta fórmula, que esto se parece mucho a un rango. ¿Qué es lo que le hace falta para que esto se parezca a un rango de celdas? Le hacen falta las referencias de columna, por ejemplo, que diga A1 hasta A4. ¿Listo? Le hacen falta las referencias de columna. Imagina también, por ejemplo, que yo quiero, en este caso, utilizar esa cadena de texto que acabo de generar mediante el uso de la función indirecto. Y yo le digo, mira, eso que está ahí es una referencia de celda que yo construí mediante una cadena de texto y quiero que tú me devuelvas esa referencia como una referencia de celda y sus valores me los devuelva dentro de esa celda donde yo estoy evaluando. Es decir, la función indirecto, ¿qué es lo que hace? Devuelve una referencia de celda, por ejemplo, A1 a A10, B1 a B10, D1 a D15. Devuelve una referencia que yo especifique a través de un valor de texto, es decir, a través de una cadena de texto. Entonces yo le digo indirecto, mira, ahí yo creo que ahí hay una cadena de texto. Yo creo que ahí hay una referencia mediante una cadena de texto que me dice en este caso de 1 a 4. Obviamente ahí le hacen falta las referencias de columna, es decir, aquí hace falta una referencia de columna y aquí hace falta otra referencia de columna. Entonces si yo intento evaluar a la función indirecto, fíjate, me va a tirar un error. Me dice Microsoft Excel, posiblemente un error, Microsoft Excel no puede calcular esta fórmula. Existe una referencia circular en algún libro abierto, obviamente eso no es verdad, pero no se puede realizar una lista con las referencias que la causan. Modifique la última fórmula especificada o quítela mediante el comando deshacer y me la evalúa con el valor de 0. Mira, si yo la desplazo hacia abajo, obviamente me coloca valores de 0. Aquí se me olvidó, mira, fijar la columna, esta columna A2 mediante el símbolo de número, mediante el símbolo de dólar, porque cuando yo desplace la fórmula aquí a la derecha, a la columna D, y luego a la columna E, y luego a la columna F, la referencia siempre tiene que apuntar a los números de esta columna. Entonces tengo que dejar, en este caso, la referencia de columna absoluta para que ella no se mueva y sí cambie en las filas cuando yo la desplace hacia abajo. ¿Listo? Para que no me vaya a generar esto un error. Entonces voy a evaluar nuevamente con Enter. Ya no me genera más errores porque ya me dijo que es una referencia circular. Y me devuelve un valor de 0 dentro de las celdas. Y yo digo, bueno, ¿qué sucede si yo le digo, mira, en este caso, o más bien, ¿qué pasa si yo llego y le digo acá, mira, mediante el uso de la función fila, mira, que devuelve el número de fila de una referencia? Yo le digo, otra vez jugando con referencias. Andrés, ¿otra vez jugando con referencias? Sí, otra vez jugando con referencias. ¿Qué pasa si yo llamo a la función fila, mira, y dentro de su argumento llamado referencia, fíjate, le devuelvo la celda, por ejemplo, H2. Voy a colocar H2, mira, y cierro y le digo, por favor, dígame la fila de H2. Fíjate, para la función fila, la referencia de columna no es importante. Ella en su proceso interno, y eso es lo que yo quiero que analices porque la experiencia es lo que a mí me ha dado el conocimiento para entender cómo operan las funciones, y por eso es que de pronto construyo fórmulas un poco más avanzadas. Entonces, ese conocimiento me lleva a intuir esto de la función. Esto ya no lo trae la ayuda, pero yo lo intuyo porque es así como opera, o al menos así como ha operado cuando yo construyo las fórmulas. Entonces, fíjate, la función fila, para no perderte, ¿qué es lo que hace la función fila? Me devuelve la fila, mira, como ella dice, devuelve el número de fila de una referencia. Entonces yo le digo, devuélvame la fila de la referencia H2. Para ti sería lógico entender de que la función fila te va a devolver que es la fila 2. Pero ¿qué hace intrínsecamente o qué hace implícitamente, no intrínsecamente, sino implícitamente la función fila? La función fila siempre va a descartar la referencia de columna de una referencia fila-columna que yo pase dentro de este argumento llamado referencia. Es decir, la referencia de columna para la función fila no es importante, él la elimina implícitamente. Es necesaria que yo la coloque, pero él implícitamente dentro de su funcionamiento, valga la redundancia dentro de la función, él elimina
la referencia de columna y devuelve únicamente la referencia de fila. Es decir, si yo evalúo esto con Enter, mira que me dice 2. Obviamente esto está en la fila 2. En otras palabras, él elimina implícitamente a través de su programación cuando se construyó la función fila, que él no necesita la referencia de columna para nada y simplemente devuelve la parte de fila de la referencia. Bien, con esto en mente, mira, voy a eliminar esto por acá, le voy a dar escape y suprimir. Vengo aquí y le digo, yo tengo aquí una función indirecto que me está calculando de 1 a 4, que me está diciendo de 1 a 4, si yo lo saco, mira, le quito el indirecto y vengo y le quito este indirecto, fíjate lo que me dice, de 1 a 4, a eso es a lo que yo me refiero. Si yo le coloco, por ejemplo, aquí más números, pues me dice de 1 a 5, es decir, va creando un rango dinámico, ¿listo? Entonces, vengo y le digo acá, indirecto, y le digo, devuélvame una referencia por esa cadena de texto, le doy clic aquí en aceptar o le doy enter, perdón, y vuelve y me tira el mismo diálogo. Yo le digo, no, tranquilo, mira, eso no es un error, no te preocupes. Y él me dice, bueno, si eso es un error, yo le devuelvo un valor de 0. Para mí eso sí es un error. Entonces, vengo aquí y le digo, bueno, evalúeme de ese 1 a 4 que tú me estás generando mediante el uso indirecto como una referencia de celda, que ya me está pasando dentro de la función. Es decir, indirecto me devuelves una referencia. Yo le digo, utilicemos a la función fila. Y le digo, ¿dónde está la referencia? Mira, la referencia implícita me la está generando indirecto. ¿Qué me está devolviendo indirecto? 1 a 4 implícitamente, solo que sin la función fila, indirecto no va a operar correctamente. Entonces vengo y la cierro, mira, y si evalúo con F9, él me dice 1, 2, 3 y 4. Él me dice, hay una fila, punto y coma, es decir, cambio de fila, luego segunda fila, punto y coma, que es un cambio de fila, luego tercera fila, y luego punto y coma, que es cambio de fila, me dice cuarta fila, 1, 2, 3, 4, argumentada dentro de la matriz con cambios de fila y no con cambios de columna. Entonces yo le digo, mira, genial, ya me está generando una matriz de 1 a 4, esto es lo que necesito, crear 1, 2, 3 y 4, mediante el uso indirecto con el tamaño de largo de caracteres que existan dentro del valor numérico, que dinámicamente va a calcular la cantidad de posiciones para extraer cada uno de los elementos. Entonces yo vengo y le digo, listo. Voy a utilizar a la función extrae. ¿Qué hace la función extrae? Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición inicial y longitud inicial. Es decir, yo coloco aquí dada una posición y longitud iniciales. Este iniciales es para la posición y para la longitud. Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición inicial y dada una longitud inicial. Yo le digo, bien, voy a utilizar a la función extrae. Me dice la función extrae, primer argumento llamado texto. Bueno, deme el texto del cual usted necesita extraer caracteres del centro, dada una posición y un número de caracteres inicial. Yo le digo, mira, mi cadena de caracteres se encuentra aquí dentro de esta Z. Como yo necesito que esta se quede quieta en columna, para cuando yo desplace esto aquí a la derecha, esta columna siempre quede quieta cuando la desplace acá, 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 entonces le coloco $1 aquí a la partecita de columna y luego la referencia de fila la dejo totalmente relativa y le coloco punto y coma y le digo posición inicial. Y le digo, en la posición inicial, compañera, tú te vas a comer toda esa matriz 1, 2, 3 y 4. Es decir, me vas a extraer de esta cadena de texto el primer elemento, luego el segundo elemento, luego el tercer elemento y luego el cuarto elemento, dada posición iniciales. ¿Listo? ¿Se va a calcular dinámicamente? Sí, se calcula dinámicamente con fila indirecto y largo. Perfecto. Y ahora le digo, ¿cuántos caracteres te vas a extraer de cada una de esas posiciones? Es decir, desde la primera posición, ¿cuántos caracteres se va a extraer? Desde la segunda, ¿cuántos caracteres se va a extraer? Desde la tercera, ¿cuántos caracteres se va a extraer? Y desde la cuarta, ¿cuántos caracteres se va a extraer? Yo le digo, nada más necesito uno solito, que en cada una de esas posiciones tú siempre te extraigas un solo carácter. ¿Listo? Y vengo y cierro y evalúo con F9 y ¡prum! Como por arte de magia, me extraigo dentro de una matriz de valores, mira, separadas por filas, porque dice punto y coma, separador de filas, punto y coma, separador de filas, punto y coma, separador de filas. Me extraigo cada uno de los elementos de este valor que antes estaban pegados, me los extraigo ya y los estoy separando por filas. Pero el problema es que la función extrae es una función de texto. Entonces él trata esto como una cadena de texto y me devuelve los valores numéricos como una cadena de texto. Entonces yo tengo que decirle a Excel, mira, esto que para ti es un texto, yo quiero que eso sea un número. Yo ahí lo veo como un número, pero Excel implícitamente me lo trata como un texto porque fíjate,
tengo unas comillas dobles de entrada y unas comillas dobles de salida en cada uno de los números. Es decir, Excel me está diciendo, esto para mí es un texto y no es un número. Si tú quieres un número, convierte eso a un número. ¿Cómo convertimos un montón de valores de texto que representan números y que en esencia son números a valores numéricos que Excel entienda como valores numéricos? Mira, hay muchas maneras. Puedo sumarle un valor de 0, puedo multiplicar por 1, mira, puedo multiplicar por 1, o bien, como estamos trabajando con funciones anidadas, puedo utilizar directamente a la función valor. ¿Qué hace la función valor? Convierte un argumento de texto que representa un número, un argumento de texto que represente un número, como en este caso, que representan puros números, en un número real, en un número. Lo devuelve como un número. Yo le digo, esta es la función que yo necesito. ¿Listo? Entonces vengo y la cierro, evalúo con F9 y tengo, mira, separaditos cada uno de estos caracteres que antes eran texto, aquí los está tomando como texto, ya los tengo convertidos a números y separados dentro de una matriz de valores. 5, 2, 4, 6, yo le digo perfecto, eso es lo que yo quiero. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a extraerme el menor elemento de esa matriz de valores que está dispuesta por filas, es decir, fila 1, 2, 3 y 4. Vengo y utilizo, como necesito extraérmelos de menor a mayor, utilizo la función k.décimo.menor. ¿Qué hace esta función? Devuelve el késimo menor, devuelve el valor késimo menor de un conjunto de datos. Por ejemplo, el 30º número menor. Bueno, esto no ayuda mucho para las personas que estamos empezando con Excel, o para las personas que están empezando con Excel. Yo ya tengo más de 10 años de trabajar con esta herramienta. Entonces, pues ya me acostumbré a qué es lo que quiere decir esta ayuda, pero básicamente lo que hace esta función es que toma una matriz de valores en su primer argumento, toma una matriz que contiene varios valores o que contiene valores numéricos dentro del primer argumento denominado matriz, y yo le puedo decir mediante el argumento k, que no debería como llamarse k, sino debería llamarse índice n, porque para nosotros en español un índice se representa por la letra n, o bien puede representarse por la letra x, así como lo enseñan en la universidad, en el colegio, en la escuela. Pero en este caso aquí lo llaman el k porque es la función késimo menor. Entonces yo digo, bueno, listo, es lo mismo, un índice k. ¿Qué es lo que yo le digo? Pues le digo, extraigas el primer elemento menor, extraigas el segundo elemento menor, extraigas el tercer elemento menor, extraigas el cuarto elemento menor. Es decir, yo le voy diciendo mediante el índice qué elemento menor yo quiero de esta matriz de valores. Fíjate, el primer elemento menor de esta matriz sería 2, el segundo elemento menor de la matriz sería 4, el tercer elemento menor de esta matriz sería 5 y el cuarto elemento menor de esta matriz sería 6. ¿Cómo hago yo para decirle en el argumento k de manera dinámica que me calcule para la primera columna el número de 1 para decirle quiero que me extraiga el primer elemento menor? Cuando se evalúe la fórmula en esta otra columna quiero que me diga en el k el valor de 2 para decir el segundo elemento menor. Cuando se evalúe la fórmula acá, en la tercera columna, quiero que me ponga el valor de 3 dinámicamente para que me diga el tercer elemento menor. Y cuando se evalúa aquí en la cuarta, que me diga el valor de 4 para que le diga a la función que quiero extraer el cuarto elemento menor de esta matriz de valores. Utilizo a la función columnas. Mira, la función columnas y dentro de la matriz, que prácticamente no es una matriz sino otra referencia de celda, yo le digo, mira, mi fórmula se está evaluando acá en esta referencia, que es la celda C2, entonces yo vengo y le coloco acá C2, fíjate, y la coloco con F4 para colocar la columna como absoluta y la fila como absoluta y ella no se mueva de ahí, ¿listo? Y le pongo 2 puntos y en este caso voy nuevamente hasta C2, pero la dejo de manera relativa. Es decir, esta referencia sí se va a mover cuando yo desplace la fórmula a la derecha o bien yo la desplace hacia abajo, ¿listo? Entonces, ¿cuántas columnas hay de C2 a C2? Pues me va a decir, Andrés, una sola columna, una solita columna. De C a C hay una columna. La función columnas obvia los valores de referencia de filas y devuelve la cantidad de elementos que tenga entre columnas, es decir, el intervalo de una primera columna hasta la otra columna en su referencia con letras, las va convirtiendo en números y me devuelve esa cantidad como un valor numérico. ¿Listo? Entonces, de C2 a C2, ¿cuántas columnas hay? Pues una. Pero ¿qué pasa cuando yo arrastro la fórmula a la derecha? Esta referencia, esta relativa, va a cambiar y me va a decir, ya no es C2, sino de... perdón, es de 2. No es C2, sino es de 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas columnas hay de C2?
A de 2, pues me va a decir, Andrés, hay 2 columnas, él obvia las referencias de fila y me queda de C a D, hay 2 columnas. Cuando arrastra la fórmula aquí a esta partecita, pues me va a decir de C2 a E2, ¿cuántas columnas hay de C a E? 1, 2 y 3, me devuelve el valor de 3 y para F el valor de 4. ¿Listo? Entonces yo vengo y la dejo acá como C2 y posteriormente la cierro. Fíjate que aquí en la primera evaluación me va a devolver el valor de 1. El primer elemento menor de esta secuencia de números que estoy separando mediante valor extrae fila indirecto y largo y estoy extrayendo mediante la función k.décimo.menor. Bien, ¿esto en toda regla es una fórmula matricial? Claro que sí es una fórmula matricial. ¿Por qué es una fórmula matricial, Andrés? Pues mira, muy sencillo, porque dentro de la función extrae yo le estoy diciendo, en el texto le estoy pasando solo un texto, el texto que se encuentra dentro de esta celda. Pero en la posición inicial me está diciendo, páseme una posición inicial, una posición inicial. Y yo mira lo que le estoy tirando 1, 2, 3 y 4. Es decir, le estoy tirando más de una, lo que se convierte en una matriz de valores. Entonces tengo que decirle a Excel, por favor Excel, force a la función extrae a que trabaje como una matriz de valores para que procese cada uno de los elementos dentro de ese argumento como una matriz y no como un único valor. ¿Cómo hacemos esto? Control Shift Enter y devolvemos el valor correspondiente. Listo, mira, la corro hacia abajo y me dice primer elemento menor de esta matriz el 2, el de esta otra matriz el 3, el de esta el 1, el de esta el 0, el de esta el 1, el de... Yo no estoy viendo esto, entonces lo estoy viendo acá, lo calculo aquí rapiditico y digo el 2. Tú miras, acá mira 2, luego el 0, luego el 0, luego el 0. Perfecto, entonces la corro a la derecha, listo, y me devuelve cada uno de esos valores menores que van incrementando de menor a mayor, extrayéndomelos de la cadena numérica, no importando el orden en que estén aquí dispuestos, él siempre me los va a ordenar de menor a mayor. No sé para qué vayan a utilizar esto. No sé para qué quieran utilizar esto. No tengo ni idea, me imagino que es para lotería, chances o lo que sea, juegos de azar. Pero quieren ordenarlos de menor a mayor, míralos, aquí están ordenados de menor a mayor. Tienen acá en este caso el valor de 2, seguidamente el 4, seguidamente el 5 y seguidamente el 6. Veamos este ejemplo, mira. Entonces sería 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6. Por ejemplo, seleccionemos este 0, 0, 7, 8. En este caso 0, 2, 3, 6, 0, 2, 3, 6. ¿Los está trayendo correctamente? Claro que sí, los está trayendo correctamente. ¿Por qué? Porque pensamos en una fórmula matricial. Te la voy a dejar aquí apuntada, mira. Muy sencillo, voy a dar un enter, voy a seleccionar por ejemplo 4 o 5 valores, dejémoslo en 4 a ver si sale. Y combino y ajusto y perfecto, me salió a la primera. Le voy a quitar esta alineación y le voy a colocar un color azul. Este azul está bien. Y esta es la fórmula. Mira, fórmula y listo. Y le voy a colocar aquí, por favor, no quiero este fondo de color rojo sin relleno, en negrita y de color automático. ¿Listo? Y aquí está la fórmula, una fórmula que opera matricialmente para cualquier versión de Excel, obviamente para las funciones de 365 y para las antiguas versiones funciona de igual manera, porque por compatibilidad tenemos para las nuevas versiones fórmulas matriciales mediante el uso de Control Shift Enter. ¿Listo? Respondemos otra pregunta más. Este video lo voy a subir nuevamente en marzo 2 del año 2022, es decir, mañana, lo estoy grabando hoy, vamos a cumplir a cabalidad y espero que sí, quiero cumplir a cabalidad y espero que con el favor de Dios podamos hacerlo, un video al día por el transcurso de este mes y posteriormente todo el año 2022, con el objetivo de poder aprender muchísimo más de Excel, que tú aprendas Excel a través de todo lo que te estoy diciendo en cada uno de los videos. Comprendas el funcionamiento u operación, no el funcionamiento porque redundaría nuevamente, que comprendas la operación de cada una de las funciones, cómo opera implícitamente una función y cómo tú puedes utilizar ese tipo de funcionamiento y valga la redundancia de esa función a tu favor para poder procesar datos y convertirlos en información útil que te permita tomar excelentes decisiones. Bien, espero haber respondido la pregunta de esta persona que me la hizo en la caja de comentarios y sin más dilación me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como siempre digo, nos vemos, parceros y parceras, en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto.